Hola, excelente día, líderes. Bienvenidos a este episodio de hoy donde vamos a hablar un tema súper interesante que está muy de moda, por decirlo de alguna manera, por utilizar una palabra. Es cómo liderar líderes en multigeneración. O sea, hoy hay empresas que tienen multigeneración en su equipo de trabajo. ¿Cómo lo voy a liderar? O sea, ¿cómo le hago para poder dirigir, pero más que dirigir, liderar? Recuerden que liderar pues es conectar con las personas, es servir. ¿Cómo le hago para conectar con esa multigeneración cuando yo tengo una edad diferente a la generación a la que tengo que dirigir por la razón que sea? Entonces, y más que hoy, bueno, cada generación es diferente y todo vamos a ver, pero más que hoy, el pensamiento ha cambiado. O sea, si tú y yo que estamos entre los 45 y 55 años, nos toca liderar gente de 25, de 30, que tienen un pensamiento totalmente diferente como te educaron a ti y a mí. Pues es complicado. Entonces hay que entender qué hacer, qué es lo que prefieren esas generaciones, qué es lo que valoran, sobre todo, y cómo puedes conectar con ellos, que recuerda que el liderazgo es conectar con el corazón, hacer una buena relación para poder tener resultados, multiplicar liderazgo y bueno, llegar al nivel número 5 que es el pináculo. Bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir algunas filminas que me parecen interesantes poderlas ir platicando, ¿va? Muy bien. Pues bueno, básicamente es el liderazgo multigeneracional. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer con estas pues 5 generaciones que están todavía conviviendo en algunas empresas? Ya no en todas, pero sí en algunas empresas existen todavía 5 generaciones, pues de personas que hoy son, hablando en laboralmente hablando. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿por qué es tan importante entender a cada generación? Bueno, es tan importante por lo siguiente. Primero, porque seguramente has escuchado frases como los jóvenes no quieren trabajar, ¿no? Y seguramente tú, si tienes mi edad, lo has dicho muchas veces. O los mayores no se adaptan, o sea, es que ya están pasados de moda, ya no saben, no se adaptan a las necesidades que se requieren. La realidad es que todos tenemos habilidades y capacidades distintas y podemos utilizarlas para el bien y beneficio de la empresa o del equipo donde estamos, ¿no? La realidad es que hay una oportunidad y todos somos valiosos, ¿no? Recuerden que en este canal hablamos del liderazgo, eh, y el liderazgo es básicamente influir en las personas. Hay un libro fantástico que se los quiero recomendar. Ustedes pueden comprarlo. Les recomiendo que lo lean. Es un libro de ficción que habla sobre el liderazgo, sobre temas de cómo poder liderar, que no es necesario, o más bien no es indispensable, tener una posición de poder para poder liderar. Se llama Un líder sin cargo, ¿no? De Robin Sharma. Se lo recomiendo mucho. Entonces, todos desde nuestra postura podemos aportar al equipo de trabajo, ¿va? Vamos a empezar. Voy a compartir un mapa rápido y sencillo de las 5 generaciones que te comentaba, que hoy todavía en algunas empresas existen, están trabajando, ¿sale? Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque te voy a compartir al final algo muy importante que te va a poder servir para que lo apliques, lo tengas como guía y lo apliques todos los días si es que tú tienes relación con multigeneración, que es casi un hecho de que sí, ¿va? La primera generación que hoy, o sea, bueno, no la primera generación, pero la generación o la generación más antigua que hoy está trabajando en las empresas, que todavía persisten en algunos, sobre todo ya más en el ámbito de consejería, o sea, en un consejo o con probablemente algún director. Es la generación que nació entre 1928 y 1945. ¿Sale? Esa generación se llama generación silenciosa, también conocida como la generación tradicionalista, ¿no? Porque son, vamos a decirlo desde nuestro punto de vista, los que mantienen ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertas tradiciones que en ese entonces permanecían más en el tiempo. Hoy la vida ha cambiado más rápido en el tema laboral, ha sido más rápido los cambios que antes. Antes había mucho tiempo donde prácticamente se utilizaban los mismos hábitos, los mismos costumbres en el trabajo, y la realidad es que ha cambiado mucho y más desde que
Con la pandemia se potencializó. Por ejemplo, yo, mi primer trabajo que tuve de manera formal, después de haberme graduado, trabajé antes de graduarme, pero después de haberme graduado, fue una empresa donde yo era un representante de ventas y yo hacía home office en ese entonces, ¿no? Estamos hablando por ahí del 2002, 2003. Hacía home office. Y bueno, la mayoría de que trabajamos en ese medio hacíamos home office, bueno, más bien un trabajo híbrido porque trabajábamos en la casa haciendo reportes, o sea, no teníamos una oficina física en la ciudad donde radicábamos y visitábamos clientes, no era un trabajo híbrido. Por ese entonces no se hablaba de un trabajo híbrido, se hablaba, pues era un trabajo donde tenías que tener estas responsabilidades porque no te dirigía nadie, ¿no? Hoy en día eso es muy común, o sea, es prácticamente 50% de las personas que trabajan ya sea con un contacto fuera de su empresa o no, o sea, lo hacen en híbrido, en su trabajo o en su oficina, ¿no? O sea, pero en su casa o en su oficina. Entonces, estamos hablando que han pasado 20 años, 22 años. Antes de mí, o sea, de que yo entré a trabajar, eso ya existía, pero no se hablaba como tal en un concepto de trabajo híbrido. Entonces, lo que quiero transmitirte con eso es que hoy las generaciones o las maneras de elaborar, de trabajar, han cambiado y cambian muy rápido, y más porque la tecnología nos ha llevado a eso. Entonces, por eso le llamamos generaciones tradicionalistas a las personas que nacieron en estas épocas entre 1928 y 1945, y que obviamente empezaron a trabajar por ahí de 1960 y tantos, ¿no? Que les digo, hoy todavía existen personas que han nacido entre esas fechas y sobre todo están en posiciones de consejerías, en un consejo de una empresa o bien de dirección, obviamente de dueños, ¿no? ¿Qué les gusta a esta generación? Bueno, su estilo de trabajo prefieren jerarquías súper claras, o sea, que haya un, una jerarquía muy marcada. Eso es lo que a ellos les gusta, porque es lo tradicional. Son consistentes, meticulosos, priorizan la estabilidad sobre la innovación. O sea, ellos prefieren dar pasos seguros a atreverse a hacer algo diferente, es algo que los caracteriza. Altamente responsables, confiables, prefieren procesos organizados, bien definidos, son persistentes y orientados al deber más que al reconocimiento. Estas personas, para que tú puedas entenderlos un poco, tienes que entender que así les gusta trabajar. Si tú los quieres cambiar, va a ser complicado. Lo que tienes que utilizar es, bueno, si así te gusta trabajar, ¿qué tengo yo para que tú puedas potencializar? ¿Cómo prefiere que te comuniques con ellos? Bueno, pues ellos, una comunicación formal y respetuosa, no se han escuchado que a un señor que haya nacido entre esta época o señora, pues le gusta que le hablen de usted, que le hablen con respeto, que les pidan permiso para poder tomar la palabra, ¿no? Y no está mal, es parte de la formación que ellos tuvieron. Y bueno, si tú quieres conectar, porque el liderazgo es eso, es conectar, es servir, pues tienes que darle ese lugar, ¿no? No, no tienes que imponer, ¿sale? Les gusta más bien que hables cara a cara, no por mensajito de texto, o en su defecto, pues una llamada telefónica, ¿sale? Tienes que hacer un mensaje estructurado, bien definido, valoran el tono profesional, ¿sale? Les molesta mucho. Ahorita vamos a ver generaciones como los millennials, no, sobre todo la generación Z más que los millennials, que hablan sin tanto respeto, sin tanta estructura, y pareciera irrespetuoso, pero bueno, pues es dependiendo del punto de vista donde cada quien esté, ¿no? ¿Cómo los puedes liderar? Recuerda que aunque una persona sea mucho mayor que tú, lo puedes liderar porque liderar no es mandar, liderar es influir, es conectar, es servir para que haya un bien. ¿Me explico? Entonces hay que usar un tono respetuoso, tienes que reconocer su experiencia porque tiene más años que tú y probablemente sabe más cosas que tú en ciertos aspectos. Proporciona la estabilidad y seguridad. No improvises, no improvises cuando estés con ellos, o sea, sé claro, no divagues, evita presiones excesivas, con cambios rápidos, ¿no? O sea, si le vas a pedir alguna situación, tienes que entender que tiene que tener estructura y tiene que llevar un tiempo para que lo pueda desarrollar, y no estés cambie, 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 porque eso los estresa, ¿no? Voy a poner otro ejemplo de una labor de este tipo de personas que hoy desafortunadamente pues no les alcanzó la pensión y hoy están trabajando de cerillitos en algún autoservicio. Pues tienes que tener paciencia de que ellos tienen su ritmo, de que ellos tienen su manera de pensar y que bueno, pues hay que ayudarles, ¿no? Yo a veces me impaciento, pero tenemos que entender toda esta parte porque liderar a una persona que te ayuda a empacar el mandar un autoservicio, pues es justamente brindarles todo eso, ¿no? Y platica con ellos porque tienes mucho que platicar.
La siguiente generación, que es hoy en día son prácticamente los que están dirigiendo las empresas, están ya también un poco de salida, pero hoy están muy activos, mucho más activos obviamente que la generación tradicionalista, son los baby boomers. Los baby boomers nacieron entre el 46 y el 64 del siglo pasado y se le conoce como la experiencia que sostiene al equipo, ¿sale? Hoy están, les digo, un poco ya de salida, ya la mayoría de esta generación está jubilada o por jubilarse. Y esta generación tiene conocimientos súper valiosos, sobre todo en el tema de que les tocaron épocas difíciles de vivir cuando eran jóvenes y eso los hizo muy resilientes, ¿sale? Entonces, los baby boomers son optimistas, son resilientes, como les decía, están muy enfocados en trabajo duro, es decir, en estar talachando, como decimos en México. ¿Qué valoran ellos? ¿Qué valoran? Es importante que tú identifiques esto para poder conectar. ¿Qué valoran? La lealtad. No aceptan que tú estés como veleta cambiando de decisión o de equipo o de persona. La seguridad financiera, eso es lo que valoran. Ellos están muy preocupados por eso. Los logros obtenidos a largo plazo. ¿Por qué la seguridad financiera? Porque la época que vivieron de jóvenes, probablemente algunos tuvieron carencias económicas sí, o materiales, vamos a decirlo así. Y por eso buscan tener. Entonces, esa seguridad económica, ese apego al tema material, les causa mucho ruido, ¿no? ¿Cuál es la manera en que les gusta trabajar? Son orientados a objetivos, ellos se ponen un objetivo y lo cumplen, y están obviamente orientados e influidos por la generación tradicionalista, donde quieren jerarquías claras, donde cada quien sepa qué tiene que hacer y a quién le tienen que reportar, ¿va? ¿Cómo se comunican mejor? Bueno, prefieren de manera personal, ¿sale? Más que un mensaje de texto, una llamada telefónica o una reunión directa que los cites en un café o en una oficina y que puedas dialogar. A ellos les gusta mucho eso. Ejemplo, mi mamá y creo que todas las personas que nacieron en esta época les gusta ir a pagar los servicios de manera presencial si no les gusta mucho utilizar la tecnología. Y les dice, oye, pero pues te vas a ahorrar tiempo, puedes ocupar ese tiempo en otra cosa. No, es que yo quiero ir y sentir y ver y asegurarme que estoy pagando la luz, que estoy pagando el crédito en el banco o que estoy depositando mi dinero. La mayoría también de ellos van y sacan todo su dinero suponiendo que reciben pensión, sacan el dinero y luego lo administran. No quieren ellos, digamos, asegurarse que así suceda, ¿no? ¿Qué beneficios ellos nos pueden traer? Obviamente, bueno, que tienen más bien por su edad, planes de jubilación, o sea, les tocó buenos planes de jubilación, algunos, ¿no? Todavía los que no se han jubilado tienen la posibilidad de hacer algo los últimos 5 años de su vida laboral para poder elevar su nivel de jubilación o de pensión y tienen atención médica, obviamente, también padre, ¿no? ¿Cómo lideramos? O mejor que la que uno va a poder tener. ¿Cómo liderarlos? Hay que fomentar que te mentoren, o sea, porque tienen la capacidad y el conocimiento total. Ahí tienes que reconocer su experiencia porque tienen bastante, sobre todo porque ellos estuvieron en esa etapa como de rehacerse del mundo. ¿Me explico? Cuando, o sea, ellos vivieron, hablamos en la etapa de los setentas, donde hubo el primer gran cambio generacional de pensamiento. Entonces, tienes que conocer esa experiencia y eso que vivieron. Hazlo sentir valioso porque aparte son súper valiosos. Sus comentarios, sus aportaciones son muy valiosas. Entonces, si tienes gente, conocidos, amigos, tus papás, tus tíos que han trabajado y que tienen experiencia, pídeles un consejo en cualquier ámbito, donde obviamente hayan demostrado que hayan tenido un éxito o un resultado y seguramente va a poder servir como guía para poder tener una mejor decisión, ¿sale? La generación X, a mí me tocó el último de la generación X, son los independientes estratégicos. La generación X obviamente fue creada por los baby boomers, ¿sale? Entonces nacieron del 65 al 80. ¿Qué hace la generación X? Pues es muy práctica, autosuficiente y buena comunicadora. Creo que es la generación donde le le tocó vivir ya en la época de juventud, vamos a decirlo así, pues esa magnificación de los medios de comunicación
Antes de esta generación, pues era básicamente el periódico, la radio, pero la televisión empieza como a tomar su boom cuando esta generación empieza, o sea, es niña o es joven, ¿sale? Entonces empieza a ver estas carreras de comunicación, entonces empieza a querer poder conectar con más cosas en el mundo, ¿no? ¿Qué valora esta generación? La autonomía, el equilibrio entre la vida y el trabajo. Es la primera generación que empieza a pensar que tiene que haber un equilibrio entre la familia y el trabajo, empieza a haber conflictos entre lo que mi papá me había enseñado de que el trabajo es primero cumplir con el trabajo antes que con la familia, donde tenías que ir a trabajar en días festivos o faltar a eventos familiares porque el trabajo era primero. Entonces aquí es la primera generación que empieza a pensar entre esas dos cosas, entre ese equilibrio, ¿no? La eficiencia, por supuesto, y son personas orientadas a resultados, influenciados por el tema de los baby boomers, y obviamente también eh, empiezan a vivir un cambio de comunicación y generacional a través de emails, conversaciones directas, aceptan este medio de comunicación, pero les gusta ser concisos, ¿sale? A mí en lo particular me tocó, cuando estaba en la universidad, totalmente una transición de metodología educativa. O sea, me tocó a mí, yo estoy en el TEC de Monterrey y me tocó vivir la etapa tradicional, es decir, de llevar un cuaderno, de entregar un trabajo impreso, este, a la transición de ir a una plataforma digital donde todas las tareas se suben a una plataforma digital, donde el maestro prácticamente no te decía en la clase qué era lo que tenías que entregar de trabajos durante el semestre, tenías que meterte a la plataforma y ahí estaban cargadas tus tareas. Entonces me tocó a mí esa etapa de cambio, donde nosotros realmente fuimos ese cambio entre lo tradicional, por decirlo de alguna manera, y la nueva conexión, la nueva comunicación a través de los medios digitales, ¿sale? La generación X, ¿qué prefiere? Horarios flexibles y trabajo remoto. Los horarios flexibles, ¿por qué? Recuerden que es la primera generación que empieza a pensar en que debe haber un equilibrio entre la familia y el trabajo. Y eso, pues obviamente necesita tener horarios flexibles para poder estar en los eventos familiares, o sea, y hablando de familiares, estoy hablando de Navidades y eso porque, pues, no estoy hablando de, estoy hablando de, pues, que si tu hijo se va a graduar, que siempre las graduaciones son entre semana y en la mañana, que si tu hijo tiene un festival, que si tú eres papá o mamá y te vas a hacer un festival del Día del Padre, el Día de la Madre, un niño de 6 7 años y no vas, pues qué complicado, ¿me explico? A eso me refiero, nuevas flexibles y trabajo remoto empieza a ver lo que les decía, es la primera generación que vive de manera ya como oficial el tema de trabajo remoto, ¿me explico? Yo les expliqué o sea, mis primeros trabajos eran eso. Regularmente el área de ventas se caracterizaba por eso. Probablemente en ese entonces no eran conscientes ni los baby boomers que trabajaban ya en esa área de ventas remota, donde había un vendedor lejos de la oficina central. Y pues, era un trabajo prácticamente, por decirlo de una manera, híbrido, ¿no? Donde, donde se utilizaba el fax para mandar pedidos, ¿no? De tu casa, donde estás un teléfono, los baby boomers no utilizaban tanto la computadora para trabajar. A mí ya me tocó utilizar una computadora para poder conectarte y los primeros ERPs para poder mandar los pedidos. Me tocó también esa etapa laboral donde antes por teléfono ya le llamabas a la secretaria de la oficina central, si estaba en Monterrey o en Guadalajara o en México, oye, te voy a pasar mi pedido porque para el cliente Juanito y tantas cajas de esto, tantas cajas del otro, ¿no? Después se inventó el fax y mandabas por fax, ¿no? Y después los RPs donde ya no necesitabas ni hablar ni mandar mensajes, también el Viper, no sé si te acuerdan, o el SkyTel, donde te conectabas a un 0800 y le mandabas el mensaje que querías mandarle a alguien. Entonces, toda esa etapa fue súper rápida y que la vivió justamente esta generación X, ¿no? ¿Cómo liderarlos? Tienes que darles un poco de libertad para decidir, claridad en el resultado y espacio para hacer las cosas a su manera, porque, insisto, es la primera generación donde empieza a cambiar rotundamente la manera de trabajar y de ver el trabajo y la manera de proceder, ¿no? Los millennials, que son a partir del 81, 1981 a 1996, poquito antes de que cierre el milenio,
Le llamamos o le llaman la generación de los colaboradores tecnológicos, ¿no? La generación X son los que, digamos, empiezan a vivir esa transición, pero ya los millennials empiezan pues, a colaborar para que la tecnología empiece a proliferar, ¿no? Entonces, los millennials que buscan un desarrollo profesional que los capaciten. Esto busca mucho esta generación, que es que sean capacitados, eso es lo que valoran, y ya empiezan a exigir este tema de bienestar. O sea, el bienestar hablo de la persona, o sea, cómo me siento yo mejor como persona, eh, no solamente como colaborador, o sea, no, como persona integral, ¿no? ¿Cómo liderarlos? Bueno, tienes que ofrecer retroalimentación frecuente porque a eso se le llama un tema de desarrollo profesional, o sea, se empieza a crear ese tema de retroalimentación positiva, de retroalimentación efectiva, de reuniones uno a uno, donde te estoy diciendo cómo vas, donde te voy dejando puntos claves para que mejores, te voy felicitando por lo que haces, ¿sale? Tienes también que, o sea, liderarlos a través de caminos claros, de crecimiento, o sea, crearles un desarrollo, un plan de desarrollo de carrera o un plan de desarrollo personal, ayudarles a eso, empiezan a nacer estos nuevos corrientes de liderazgo donde se empieza a pensar que tienes que tener un plan de desarrollo personal, ¿sí? O sea, no solamente es el trabajo o la escuela, me refiero, sino que también tu persona de manera integral tiene que desarrollarse y tienes que dar la oportunidad de aprender mejor. Entonces empieza también a entrar aquí como un punto muy fuerte el tema de que las empresas ya tienen un departamento donde empieza a detectar necesidades de capacitación y donde empieza a crear un plan de desarrollo. No, la verdad estamos lejos en México de que no, yo creo, no tengo un dato duro, pero de lo que yo he podido ver en las empresas, en las medianas, en las pymes, pues, híjole, si un 5% de las empresas, y se me hace mucho, tienen o dedican un tiempo a poder tener un desarrollo o a compartir un desarrollo, un plan de desarrollo para sus colaboradores es mucho. Las empresas más grandes tienen esa parte, ¿no? Pero también implica mucho la decisión de cada uno de nosotros, colaboradores, de tomar la decisión de desarrollar, ¿no? Esta generación es la generación con un porcentaje más alto de que estudió una maestría, ¿sí? Porque quieren seguir aprendiendo, ¿no? Empieza también a nacer este boom de cursos, de talleres, ¿no? Donde pues, yo quiero aprender de lo que hago, quiero aprender otra cosa, quiero aprender un oficio, quiero aprender más de otros temas, ¿no? Y ahí empiezan a salir también las plataformas digitales para estas personas. O sea, no me refiero en el 96 las plataformas digitales de capacitación hayan nacido, no, ¿no? Nacen hace aproximadamente 10 años para atender el mercado que necesita ser atendido, que es el tema de los millennials, ¿sale? Eh, los millennials hay que darles una claridad de propósito, el trabajo en equipo y el crecimiento constante. ¿Qué valoran los millennials? El aprendizaje continuo, tecnología como parte de su día a día ya es algo natural. ¿Sí me explico? No es una herramienta adicional, sino es parte de, ya es como tener una mano, como tener un ojo, o sea, ya la tecnología es parte de la vida misma. La retroalimentación constante, si los quieres liderar, tienes que conectar con ellos, estar platicando con ellos, escucharlos. Ayer estaba con un amigo que tiene una empresa y me decía, es que todos quieren platicar conmigo y no entiendo por qué. Justamente es por esto, porque la gente millennial necesita estar en constante retroalimentación para saber si va por un camino correcto. Comunican y trabajan de forma colaborativa y muy digital. Entonces puedes utilizar también medios digitales para poder conectar. Hoy es muy común conectarte a través de una videollamada, ¿no? Prefieren mensajes instantáneos y plataformas para trabajar en equipo, ¿va? Y la última generación laboralmente, o sea, activa laboralmente, que ya está dentro del ámbito laboral, pues son la generación Z, que le llaman Gen Z, que son los nativos digitales. ¿Por qué nativos digitales? Porque ya nacieron con eso, ya prácticamente
al momento de que nacieron ya eran digitales, ya traían ese ADN. Es la más emprendedora. Aquí es donde empiezan a hacer el tema del emprendimiento, donde las grandes universidades se enfocan a crear modelos para las startups, ¿no? Modelos donde puedas tener emprendimientos sin inversión, tanta inversión, ¿no? Que le llaman el mínimo producto viable, ¿no? Es también como es la más emprendedora, como es una generación que quiere cambiar, romper los modelos, también a veces es la más dispersa porque está por todos lados intentando, pero también la más adaptable, ¿no? Que valoran la individualidad, o sea, que valores lo que ellos son, lo que cada uno es. Quieres esa parte, recuerden que hablando un poco de los comportamientos de los eneatipos, el eneatipo 7, el eneatipo 4, perdón, que es el creativo, valora su individualidad, es decir, que él es único, ¿sale? Entonces la generación Z, como usted es tan creativo, pues quiere sentir que lo que él hace es solamente de él. Y no porque no lo quiera compartir, sino porque que le valores que él lo acaba de hacer, o que él lo hizo, o que él lo pensó, que es auténtico y también que lo reconozcas por lo que está haciendo, ¿sale? Y el tema de salud mental, aquí ya no solamente, bueno, aquí se suma el tema del bienestar que peleaban la generación de los millennials, aquí se suma ya el tema de salud mental, porque hay un conflicto entre la generación Z, hay papás baby boomers que tienen hijos generación Z, pero también hay millennials que pues obviamente educados por los baby boomers, quieren seguir la misma regla de rigidez en el trabajo, de cumplir de manera estricta una jornada laboral, de dejar todo por el trabajo. Entonces empieza a haber ese conflicto de es que yo no quiero eso, y entonces me empiezo a sentir frustrado y agobiado por la exigencia de un jefe, un dueño de negocio, un líder que es baby boomer, que quiere que hoy se trabaje así y yo no estoy de acuerdo, entonces empieza un tema de salud mental y aquí en México, pues bueno, se hizo la reforma, la NOM 035, ¿no? Justamente para el tema de salud mental en el trabajo. Son altamente tecnológicos y trabajan bien en entornos flexibles. Ustedes han visitado empresas, grandes empresas bueno, van a la vanguardia, pues pueden ver que ya en las oficinas ya no hay cubículos como antes o oficinas privadas, ¿no? Antes era muy común que los baby boomers, incluso la generación X, estuviera trabajando, si había un gerente o un director, tuviera su oficina, su privado, que le llamaban, y para entrar a ese privado tenías que pedir muchos permisos para poder entrar ahí, ¿no? O sea, y casi, casi no alcanzabas a ver pues al director, nunca, era como inalcanzable. Hoy eso ya no existe. Hoy o sea, un piso de oficina prácticamente no tiene cubículos, ni siquiera mamparas, ¿no? Los millennials todavía les tocaron mamparas, donde pues era de cierta manera como privado, pero hoy ya no. Hoy ya no hay mamparas ni siquiera, o sea, son escritorios, pues, son mesas grandes o espacios libres donde tú, pues como hoy prácticamente todo mundo trabaja con una computadora móvil, portátil, pues puede conectarse donde quiera. Antes tenías que conectarte con el cable, ¿no? Y pues tenías como que de cierta manera difícil. Hoy, con el Wi-Fi, puedes ponerte la computadora en las piernas, lo cual no es recomendable porque lo puedes poner. Puedes moverte, ir caminando con una videollamada con tu computadora o incluso ya ni con computadoras, con tablets. Entonces es muy flexible el tema de hoy en una oficina en las grandes empresas. Hoy llegas a un lugar donde hay un piso de una empresa donde hay, no sé, 20 30 personas, ves que ya no hay oficinas privadas, salvo habrá una, porque probablemente los temas que toque esa persona, pues sí sean muy privados y tengan que tener esa privacidad, pero hoy lo que se estila es pues, que haya cubículos donde si tú tienes que tomar una llamada o tener una reunión con alguien de manera privada, te vas al cubículo, 1 hora, 2 horas, terminas, sales del cubículo, el cubículo queda libre y alguien más lo puede utilizar. Eso es lo que hoy sucede o lo que hoy hacia donde vamos, ¿no? ¿Cómo prefieren comunicarse la generación Z? De manera digital y rápida. El WhatsApp ha venido a formar parte también de nuestra vida.
Antes a mí me tocó mucho de manera laboral los correos, ¿no? Los correos era el medio de comunicación formal y hoy se ha trasladado a los WhatsApps. Ayer platicábamos también yo con unos amigos, decía, bueno, antes yo llegaba y en mi agenda, mi lista por hacer del día era revisar correos, ¿no? A las 8 de la mañana te aventabas media hora, una hora revisando correos y contestando. Hoy es el WhatsApp. El problema es que te saturan porque o pues la verdad es que a veces hay una persona que te manda un mensaje en 5 renglones, entonces ya tienes 5 WhatsApp por revisar. De repente ves tu teléfono y tienes 200 mensajes de WhatsApp, pero ese es lo que hoy se estila, ¿no? Porque creemos y percibimos que es mucho más rápido mandar tu mensaje de WhatsApp para arreglar un tema, ni siquiera llamarte, ¿eh? Mensaje de WhatsApp. ¿Qué beneficios tienen ellos respecto a lo que están viviendo? Bueno, pues tienen un trabajo híbrido. Lo que decíamos era combinar el tema del home office con el tema de ir a una oficina o de visitar un cliente. Ya se está creando una plataforma o un apoyo, una red, más que una plataforma, una red de apoyo emocional. Ya hay una norma 035 que en México al menos, que está apoyando a que las empresas tengan este apoyo emocional, pero también ya está creando una red de profesionales que están trabajando para poder ayudar a esta generación Z en esa transición de poder, también ellos tienen que aceptar que arriba el que te dirige pues, tiene otra manera de pensar y el que está dirigiendo también tiene que entender que la generación Z tiene otra manera de ver la vida, ¿no? ¿Cómo liderarlos? Bueno, pues tienes que priorizar la escucha, sobre todo el bienestar emocional, darles autonomía, reconocer sus logros, porque son muy creativos y sobre todo quieren que los escuches, como les decía. ¿Sale? Esa es la tabla que les decía que que se quedaran aquí hasta el final, porque esta tabla es prácticamente un resumen de todo lo que les acabo de compartir. ¿Sale? Los voy a dejar aquí para que tomen un screenshot. Y si no quieren un screenshot, bueno, pues manden un mensaje aquí a este episodio o un mensaje al WhatsApp, a este teléfono, 449-898-0604 para que se los envíe por PDF y ustedes lo tengan a la mano para poder tener esa guía para liderar multigeneraciones hoy en las empresas, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Y con esto cerramos. ¿Cuáles son las claves para liderar un equipo multigeneracional? Bueno, primero, no tienes que encasillar a las personas y tienes que comprenderlas. O sea, no es, es que no quiere trabajar. Es que no se puede adaptar. No, no, no. Hay que ser empático y comprenderlas, ¿va? Un líder efectivo no trata a todos igual. Dicen que un papá que tiene hijos, pues cada hijo es como un dedo de la mano, es distinto. Lo mismo pasa con los colaboradores. Y el liderazgo, un buen liderazgo es de manera individual. Yo tengo que conectar con cada uno para poder liderar mejor. Así es la chamba del líder. Es un gran reto, pero eso es lo que tú como líder seguramente estás haciendo, ¿va? La gente no es un obstáculo o la multigeneración es un obstáculo, más bien es una oportunidad de utilizar las capacidades y la individualidad de cada uno de ellos para poder hacer un equipo genio. ¿Va? Recuerda que siempre liderar es servir, buscar, servir y conectar con cada una de las generaciones. Y bueno, pues con esto cerramos este tema increíble, que la verdad da mucho para poder seguir hablando, pero que con esto que les compartí es una guía muy clara para que ustedes puedan conectar con cualquier persona de una multigeneración y puedan liderar mejor su empresa, su equipo de trabajo. ¿Sale? Nos vemos, líderes, nos saludamos en el siguiente episodio.